Muy buenos días, estimados televidentes. Es para nosotros, el Instituto de Derechos Humanos, un verdadero gusto y un honor poder estar en sus casas. Nuestra sociedad presenta diferentes características. Una de ellas es que hay una división ideológica muy importante en el tema de la maternidad y paternidad responsable. Las posiciones más fuertes, que son respetables ambas, están entrando en un proceso de discurso que enriquece nuestra realidad y cómo esta debe ser abordada. Para tal efecto, solo quiero señalar que la vida se identifica desde el momento en que la pareja toma la decisión de concebir a un niño, una niña, a su familia. De la manera que la familia va determinando el desarrollo ulterior de los hijos, si en los hogares hay armonía, si las madres reciben todo el apoyo necesario para poder seguir adelante. Y a eso es a lo que nosotros denominamos la responsabilidad materna y paterna. La manera en cómo se tratan a los niños no es solamente desde el momento que nacen, es desde el mismo momento en que se ha tomado la decisión de formar una familia. Inclusive antes del matrimonio o de uniones permanentes, porque si la dama ha concebido, nace una responsabilidad en el momento en que ejercemos nuestra libertad sexual, escogemos la pareja y decidimos concebir. Entonces, de eso se trata el programa de hoy. El programa de hoy tiene como objetivo platicar sobre la situación de los padres y su responsabilidad para con sus hijos. Para tratar ese tema hemos invitado a la licenciada Carol Letona, quien es miembro de la red de maternidad y paternidad responsable y quien tiene amplios conocimientos en el tema de los derechos humanos, lo cual va a enriquecer enormemente este programa. Carol, te damos la más cordial bienvenida. Quisiéramos que tú te presentaras ante los televidentes y luego pasaremos a una plática que espero sea educativa y formativa para quienes nos miran. Entonces, Carol, las cámaras son tuyas. Pues muchas gracias, estimado doctor Morales. Para mí es un placer el poder compartir este espacio con su apreciable persona, ya que en todo momento de interacción hemos aprendido muchísimo. Es más, ¿verdad? Al final, las oportunidades que hemos tenido dentro del mundo de los derechos humanos pues se debe en gran medida a su labor y a su lucha, por lo cual aprovecho para externar mi admiración y el agradecimiento de poder estar acá. Yo me identifico pues como profesional, como promotora, como activista de derechos humanos, ¿verdad? Como feminista académica y por supuesto, ¿verdad? Como una mujer de fe, que eso también es algo importante dentro del mundo de los derechos humanos y por supuesto de que para mí también va a ser una oportunidad no solo de reflexión sino de aprendizaje, sobre todo en los años que llevamos ya dentro de la red de paternidad y maternidad responsable al ver esas realidades a nivel nacional y lo importante que es de tocar estos temas. Muchas gracias, licenciada, por sus palabras. Lo que primero me surge en este tema es que pues usted nos comente cuál es la relación entre la maternidad y paternidad responsable con el desarrollo humano. Por favor, si nos puedes extender ese tema. En efecto, cuando hacemos un análisis desde las diferentes representaciones de la familia a nivel de Guatemala o Latinoamérica y de alguna forma hacemos un análisis comparativo para entender, ¿verdad?, cómo es el desarrollo de las familias en Latinoamérica, especialmente en Guatemala y en otras partes del mundo,
vemos que hay situaciones que se desarrollan dentro de las familias, como esas violencias que se normalizan, esas desigualdades que se maman, como decimos, ¿verdad? Esas exclusiones y todas esas situaciones en relación al empoderamiento de nuestros derechos humanos o al reconocimiento de los mismos. Y por ende, cuando hablamos de esos derechos humanos de cada persona y a nivel de familia, ya cuando tomamos esa conciencia de nuestra acción o inacción dentro de nuestra familia, me va a repercutir en el desarrollo e integridad, ¿verdad?, de las otras personas. Entonces, ¿cómo ese rol que yo tengo dentro de mi familia, aunque sea ausente, está presente y tiene una repercusión? Cómo dentro de las familias y esos roles y esas dinámicas, cada miembro tiene esa responsabilidad dual, ¿verdad?, en cuanto a mis derechos y a mis obligaciones. Y cómo estas situaciones en algún momento hemos escuchado a personas, por ejemplo, que dicen, es que a mí nadie me enseñó a ser mamá o papá, ¿verdad? O dicen, ¿verdad?, es que los niños no vienen como los aparatos eléctricos, ¿verdad?, que traen un manual debajo del brazo. Pero es de ahí donde nosotros, pues, que vemos que parte de esa dignidad humana es la toma de conciencia de mi posición dentro de esta oportunidad de vida y de mi posición también de qué puedo yo potencializar en mi familia, ya que todos queremos lo mejor, ¿verdad?, para nuestros hijos. Entonces vemos cómo en otras partes del mundo, en el momento en que se considera el tener un hijo, que es para toda la vida, como un proyecto, parte de ese proyecto de vida en donde se toma conciencia y se le pone pues bastante corazón y neurona y se visualiza como uno de los proyectos más importantes de los cuales yo debo de asumir y de trabajar, ¿verdad?, de poner manos a la obra. Y entonces vemos cómo incluso también cuando se toman las necesidades de las mujeres, porque muchas veces a nivel mundial y especialmente en Latinoamérica, tristemente, esa carga de la crianza se recae en las mujeres, ¿verdad?, ya sea por la irresponsabilidad paterna o la ausencia paterna. Y cuando se ha invertido en las necesidades de las mujeres, cuando se ha invertido en las necesidades reales de la familia, no en limitar sus derechos, sino en propiciar su desarrollo integral, que eso es lo que se han hecho en otras sociedades, entonces vemos como incluso se da un incremento hasta tal vez un 2% en cuanto al desarrollo humano, al momento en que se piensa en la familia como ese núcleo, ¿verdad?, ese núcleo de la sociedad, pero en un núcleo que está vivo, un núcleo que debe de ir evolucionando y un núcleo al cual debe de satisfacerse sus necesidades. No como algo utópico que en algún momento nos lo han vendido en los libros y que está fuera de la realidad. Entonces es ir a ver las realidades de las familias guatemaltecas y cómo realmente podemos, desde el enfoque de derechos humanos, desde nuestra responsabilidad como sociedad y desde nuestra responsabilidad como personas, qué podemos realmente hacer para que las familias pues tengan la satisfacción de sus necesidades, no solo materiales, sino también no materiales. Bueno, licenciada, nosotros tenemos claridad de que muchas personas, incluso sin llegar a tener toda su preparación física, mental o moral, niñas menores de edad, quedan embarazadas y muchas de ellas son forzadas a ser embarazadas sin ellos desearla ni su familia. Los porcentajes son realmente impresionantes. No sé si usted tiene la información para que se la pueda brindar al público y que pueda dimensionar lo que significa la concepción obligada, una concepción forzada de niñas que ni siquiera tienen la capacidad de discernir. Y voy a pararme en ese tema y robarte unos minutos. Hace muchos años yo tuve la oportunidad de ver un caso triste que lo pongo como ejemplo. En Quetzaltenango se da la muerte de una niña y había denuncia de que la niña había sido asesinada, un parricidio. Se hablaba de que los papás la habían envenenado. Entonces se hizo una exhumación y cuando se saca el cuerpo de la niña, efectivamente tenía el cordón umbilical y ahí estaba el feto. Así
en ocasiones es de dramático el forzamiento de los embarazos de las niñas. Yo también recuerdo que muchas de ellas o se marchan de su casa, son estigmatizadas porque los padres pueden rechazar la decisión que han tomado, o las parejas las abandonan a una suerte muy triste, porque una niña sin desarrollo físico normal tiene que enfrentarse a un mundo que la señala y la sanciona. ¿Podrías tú explicar a nuestro público televidente, darle más información sobre ese caso? Por supuesto. Y algo bien importante en atención a hablar en relación a las niñas y adolescentes que tienen que pues hacerle frente a una maternidad forzada, generalmente producto de una agresión sexual, ¿verdad? De una violación. Y valdría la pena traer a colación la indemnidad sexual, ¿verdad? Lo que se refiere a esa obligación que tenemos los adultos y por supuesto de la protección no solo del cuerpo de los niños, de las niñas o de las personas menores de edad, sino en relación a su proyecto de vida. Como tristemente muchas niñas y mujeres menores de edad se ven inmiscuidas en un círculo de pobreza, de escaso acceso a educación que garantice más allá, pues, el poder acceder en un futuro a una vida económica rentable, y cómo entonces generalmente estos cuadros de maternidades forzadas se ven especialmente, por ejemplo, en Alta Verapaz, Baja Verapaz, Huehuetenango, Quiché, y también cómo es importante que a partir de 2019 a la fecha está la Ley contra la Violencia Sexual y Trata de Personas, que establece un marco de protección no solo específico, sino amplía lo que establece el Código Penal en relación a los delitos tipificados de violencia sexual. Y hablando un poquito de lo que refiere el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social o el Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva en cuanto a estadísticas. Por ejemplo, mencionan que de 2016 se tenía una contabilización total de los niños nacidos en Guatemala en esos años, ¿verdad?, de unos 500,000 al año. Esa curva fue bajando un poquito y ya pues en el 2020 podemos ir hablando de 335,000 niños nacidos durante el año. Sabemos que hay un subregistro, especialmente en cuanto a atenciones en aldeas lejanas o por medio de comadronas, y ya hablando de embarazos en niñas y adolescentes, por ejemplo, de 10 a 19 años de edad, en el 2020 había un conteo de más de 104,000 embarazos en niñas de 10 a 19 años de edad. Y de esos 104,000 embarazos se registra nacimientos de más de 60,000 niños. Ya en el 2021 ya se hace un desglose separado, ¿verdad? Y hay más de 70,000 embarazos de adolescentes, ¿verdad? De 15 a 19 años, y hay más de 2,041 casos de niñas de 10 a 14 años de edad. Y vemos que ahí de 10 a 14 años de edad, sí o sí, tendrían que haberse identificado tanto por el Ministerio de Salud o por el Centro de Salud o por la comadrona o por los vecinos o por la familia como un delito de violación, ¿verdad? Porque son de 10 a 14 años de edad. De ese total hubo en el 2021 más de 72,000 niños, ¿verdad?, producto de esa maternidad forzada. Y solo en este 2022, de enero a mayo, hay 29,300 casos de niñas de 15 a 19 años de edad y 913 casos de niñas de 10 a 14 años de edad. Y en lo que va en ese periodo de año, más de 30,000 niños que nacieron, ¿verdad?, producto de todo esto. ¿Qué van a hacer esas niñas, ¿verdad? ¿Cómo va a ser su proyecto de vida? Y otra cuestión es que en algún momento llegamos a pensar, ¿verdad?, o llegamos a tener un promedio de nacimiento de un niño por cada minuto. Eso registraba el sistema de salud en los hospitales más grandes de Guatemala. Entonces, ¿cómo es importante entonces hablar de estos temas? Porque es importante educarnos como sociedad, educarnos como familia. Y dentro del contexto de la red hemos tenido la oportunidad de visitar varios espacios de Guatemala, y al hacer una reunión en la Libertad Petén con mujeres lideresas, nos contaban casos de personas en donde la misma madre iba a entregar a un CAIMUS, ¿verdad?, a un centro de atención para víctimas sobrevivientes de violencia, a su hija mayor,
porque no podía ella protegerla, ¿verdad?, del padrastro que la había agredido sexualmente, porque ella no tenía cómo poder darle de comer a sus otros 6 hijos. Entonces, casos como estos son los del día a día, los que tenemos en nuestra Guatemala. Bueno, mira, toda esa información que nos has dado es realmente impresionante. Yo coincido contigo en que esta es nuestra realidad y es una realidad triste, porque si no podemos ni siquiera atender bien a nuestros hijos, ¿a quién vamos a atender bien? Entonces, al estimado televidente, yo le reitero nuestra preocupación sobre el tema de la reproducción. Pero eso nos trae a otros temas interesantes. Por ejemplo, yo creo que también existe lo contrario. Hay personas que son responsables, que cuidan a su pareja, a diferencia de quienes las golpean, ¿va? Y logran pues llevar a un niño o niña a un desarrollo adecuado. Dime tú entonces, por favor, ¿cuáles deben ser las reglas de la paternidad y maternidad responsable? Por favor. Por supuesto que indistintamente de cómo se han dado las circunstancias en las paternidades o maternidades, un hijo es una responsabilidad para toda la vida. Y cuando hablamos de paternidad y maternidad, estamos hablando de un derecho, ¿verdad? Pero que también es una obligación. Nos hemos preguntado tal vez, ¿verdad?, ¿cuándo empezar a educarnos en relación a estos temas? Desde siempre, ¿verdad? Nosotros los seres humanos empezamos a formarnos desde el vientre de nuestra madre, ¿verdad? Empezamos a recibir información a través de ese cordón umbilical. Ahí empezamos a conformar nuestro ser y cómo incide directamente todas esas vivencias, no solo en la conformación de nuestro ser en relaciones a patologías, ¿verdad?, en relación a nuestra personalidad, a nuestro carácter, incluso a cómo funciona nuestro sistema nervioso. Y tristemente, ONU Mujeres habla que no solo las mujeres, ¿verdad?, 3 de cada 10 sufrimos algún tipo de violencia por parte de nuestra pareja, ¿verdad?, por parte de nuestro conviviente. Y las otras 7 tal vez es porque no denuncian, ¿verdad? Y además de eso, se habla de que en el espacio de vida en que la mujer sufre mayor violencia es en el proceso de gestación, porque como generalmente en las sociedades a las mujeres se les ha cosificado, ¿verdad?, como un objeto de disfrute, de uso, y como en ese proceso de gestación es un periodo bastante particular, y como también las mujeres necesitamos incluso una alimentación diferenciada en relación a los caballeros, ¿verdad?, a los niños, porque hay una necesidad de ingesta, por ejemplo, de calcio, de hierro, y como esto, porque en algún momento puede constituirse en la conceptora de vida. Pero más allá de todo esto es el poder visualizarlos los seres humanos como iguales, pero también en el sentido de que no hemos tomado la responsabilidad en atención a que somos seres vivos y que somos seres pues, que nos reproducimos, pero que también hay que establecer una diferencia, que si bien es cierto hay una relación entre mi salud sexual y mi salud reproductiva, o mis derechos sexuales y mis derechos reproductivos, vale la pena en el sentido en que le quitemos como esa carga de maldad, ¿verdad?, esa carga de anormalidad, porque es normal que los seres humanos interactuemos, y esa interacción va a ser totalmente única y diferenciada, porque cada ser humano es único, ¿verdad? Si hablamos que actualmente en el mundo hay unos más de 7 billones de personas, entonces por ende van a haber unos más de 7 billones de formas de vivir la sexualidad, de sentirla, de practicarla, de elegirla, porque justamente empieza todo eso desde ahí, ¿verdad?, desde el vientre materno. Todo eso va configurando a lo que hoy en día somos únicos e irrepetibles. Y dentro de estos 2 derechos, entonces, el poder visualizarlos, primero de manera responsable y de manera diferenciada, ¿verdad?, porque yo soy un ser humano que siente, un ser humano que va a tener una interacción con más personas, ¿verdad?, y cómo esta interacción, pues definitivamente en algún momento
desde mi toma de conciencia puede llegar, ¿verdad?, a constituirse en un embarazo, y cómo también es diferente ese proyecto de vida cuando es un embarazo deseado o planificado, cuando es un embarazo no planificado o no deseado, o cuando es producto justamente de estas maternidades forzadas. Y entonces, al final yo creo que es la toma de conciencia de lo importante que es el poder pensar que traer un hijo al mundo, pues debemos de tenerlo como un proyecto en el cual debemos de tomarnos el tiempo, ¿verdad?, y analizarlo y evaluarlo, y más allá también en el sentido de apoyar a todas estas personas, especialmente las niñas, las adolescentes que están dentro de estas situaciones de maternidades forzadas. Y por supuesto que a los que ya tenemos la dicha y la oportunidad, ¿verdad?, de ser padres, vemos que nosotros quisiéramos hasta quitarnos un brazo, una pierna, ¿verdad?, para que ellos estén bien, pero tristemente esta no es una realidad de todos. Entonces, cómo tristemente hay que llegar a pedir por la vía judicial, por la vía legal, a pedir una pensión alimenticia, ¿verdad? Como hay mujeres que la pensión alimenticia que les han fijado es, por ejemplo, de 200 quetzales al mes. ¿Y qué podemos comprar con 200 quetzales al mes? ¿Cómo se malinterpreta que la pensión alimenticia solo creemos, ¿verdad?, que es para comer, cuando la pensión alimenticia no solo es para sustituir la ausencia paterna, sino también el poder aportar a un proyecto de vida digno? Y también como todo la diferenciación, ¿verdad?, de esas fases de nuestro ser, desde el derecho sexual y desde el derecho reproductivo, que si bien es cierto, para que se dé un embarazo, ¿verdad?, no es solo la mujer la que tiene que participar, ¿verdad?, también es una participación de hombre y mujer. Y como también en la violencia que se da y en el no abordar estos temas desde la normalidad, desde la responsabilidad, desde el derecho, afecta cómo vamos a desarrollar nuestra sexualidad y cómo, ¿verdad?, pueden venir niños y niñas a este mundo, o cómo incluso, ¿verdad?, podemos llegar a tener una sociedad enferma tristemente, en donde pues se encuentra placer, ¿verdad?, en dañar a otro ser humano, incluyendo niñas y niños. Bueno, mira, realmente has tocado temas que yo creo que son importantes, sobre todo para que nuestros televidentes lo observen. Entiendo yo que se educa desde el mismo momento de la concepción. Todas nuestras actitudes van a afectar positiva o negativamente a quien está siendo gestado. Eso representa también que nosotros como sociedad tenemos una responsabilidad para con las parejas, especialmente en poderles platicar sobre que la decisión que vayan a tomar debe ser libre e informada, y eso es lo que queremos nosotros destacar en esta plática. Una pareja tiene el derecho de concebir y gestar a los niños, pero cuando se toma esa decisión surge una responsabilidad de los padres, pero también de la sociedad. Yo quisiera que tú nos explicaras cuál debe ser el papel de la sociedad en apoyo a las concepciones y gestaciones, porque sí, es cierto, nuestra sociedad no puede abandonar a la mujer que ha concebido, aunque ella sea una menor de edad. Pero no solamente está el problema de las niñas que conciben siendo jóvenes, también en forma voluntaria, sino que también se da el problema de cuando son estupradas, es la palabra, o violadas, que es realmente una cosa terrible. El sufrimiento de una persona por una violación puede durarle toda la vida y con consecuencias incluso mortales. Quisiera que tú nos hablaras tal vez de esa responsabilidad que la sociedad tiene para con las niñas, pero también que me hablaras un poquito sobre las consecuencias
que un acto violento ejerce en la vida de una mujer para siempre. Si me puedes hablar de esas dos cosas, la responsabilidad de la sociedad para con ellos y cuál es el efecto dañino que produce un acto violento. No es que yo agarre un vaso y lo ponga en otra mesa, no, es que ese vaso lo rompo con mis manos al momento de no respetar la dignidad del ser humano. Por favor. Muchas gracias. En efecto, quienes nos hemos involucrado en este tipo de acciones, generalmente es porque de alguna u otra forma, ¿verdad?, ha sido una situación que hemos sufrido dentro de nuestro contexto cercano. Y por ende es que queremos estar del lado de la solución, ¿verdad? Queremos hacer algo al respecto. Lo hemos visto, ¿verdad?, de primera fuente, justamente esos daños que provocan, y hay un antes y un después en esa situación que rompe a través de un acto violento a la intimidad, ¿verdad? La intimidad directa del ser humano, a la esencia del ser humano, y que difícilmente puede recuperarse en un 100%, ¿verdad? Siempre va a haber allí secuelas, resabios, a pesar de recibir la ayuda integral, porque es una ayuda integral. Tiene que ver también con la reparación desde el ámbito no solo psicosocial, sino también a nivel interno y cómo estas repercusiones se pueden dar. Quiero tocar primero ese tema para llevar a la responsabilidad de por qué no podemos seguir de brazos cruzados o con indiferencia, porque en efecto, tristemente, las agresiones sexuales y toda la tipología de violencia sexual está en los más altos índices que reporta el Ministerio Público. Incluso, ¿verdad?, el delito de violencia contra la mujer es el delito con mayor número de denuncia a nivel nacional, especialmente en el contexto de la crisis sanitaria por la pandemia COVID-19. Se dio un repunte en cuanto a toda esta tipología de violencia, en donde se evidenció que no podemos estar nosotros los guatemaltecos en casa en una convivencia sana y armónica como padres, hijos, sobrinos, tíos, primos, sino que dentro de esos mismos contextos se dieron todas estas situaciones de embarazos forzados, violaciones y agresiones sexuales. Y entonces, ¿por qué es importante? Primero, pues actuar como sujetos de derechos humanos. Para ello yo tengo que conocer, ¿verdad?, qué es mi derecho sexual y qué es mi responsabilidad, qué es mi derecho reproductivo y qué es mi responsabilidad, y cómo es parte de esa salud integral, ¿verdad? Cómo entonces como sociedad vamos a poder sanar y también identificar como sujeto de derechos hasta dónde llega mi derecho y a dónde empieza mi obligación, y parte de esa obligación es denunciar, ¿verdad? Sabemos que la violencia contra la mujer es un delito público, no puedo yo ser cómplice al solo ver, ¿verdad? Yo tengo que denunciar. Está el 1572, las 24 horas del día, incluso, ¿verdad?, pueden ingresar a las casas si se escuchan golpes, si se escuchan gritos. También es importante el pensar en los niños, las niñas, las mujeres, las personas con discapacidad, ya sea discapacidad cognitiva, ¿verdad?, de no poder comprender la violencia a sus cuerpos que están sufriendo, o la discapacidad de movilizarse, que también se da. Hay personas que se aprovechan de los cuerpos, ¿verdad?, de las personas. Y entonces la responsabilidad que tenemos de denunciar este tipo de situaciones, no solo para no ser cómplices, sino para que la persona que está sufriendo esta agresión pueda tener el apoyo integral y pueda recuperar su vida, recuperar su ser, y que su salud a nivel general no venga en declive. Y vemos situaciones, ¿verdad?, por ejemplo, de niñas que se han matado, se han suicidado, porque no han sabido manejar esta situación, ¿verdad?, de una agresión, de una violación de algún familiar, y producto de ello, pues, estar en un proceso de gestación. Y es importante porque, a pesar de tener entonces ese abordaje integral de recuperación que abarca apoyo psicológico, que abarca apoyo legal, abarca apoyo psicosocial, porque generalmente pues dentro de esta situación no solo se da una agresión al cuerpo, sino una carga de esa situación, y cómo es importante entonces ese apoyo para que la persona pues pueda llegar a tener dentro de lo que se pueda esa recuperación y recobrar lo que se merece, ¿verdad?, una vida digna, una vida plena, especialmente desde su intimidad, desde su sexualidad. Y como sociedad, en el hecho de que
Si esto no nos eriza la piel, pues deberíamos de pensar, ¿verdad?, realmente qué está pasando. Deberíamos de hacer una retrospección también de qué situaciones hemos visto en familia, hemos vivido en familia, porque es importante, ¿verdad?, que la familia sea ese pedacito, ¿verdad?, de seguro al cual acudir con mamá, con papá, de contarles, de decirles, eso es bien importante, e identificar, ¿verdad?, si hay niños o niñas en casa que están pues con depresión o están con situaciones, ¿verdad?, que antes no se daban, ahora están muy violentos, o ya hay niños o niñas que se orinan en la cama, ¿verdad?, o que bajaron drásticamente en su rendimiento académico, o que expresamente dicen tener miedo de algún familiar o de algún amigo o de alguna situación. Y ojo que también pues hay personas que están en las calles, en los parques, en las escuelas, en muchas instituciones y que son depredadores sexuales, ¿verdad? Entonces todo eso nosotros como sociedad tenemos que proteger a los niños y las niñas. Y en las familias, ¿verdad?, indistintamente si hayan 10 hijos o 20 hijos, nosotros dentro de nuestra libertad sexual, nosotros estamos en ese derecho de decidir de nuestros cuerpos, ¿verdad?, de decidir cuántos hijos tener, con quién tenerlos, si tenerlos o no tenerlos, también el derecho de poder disfrutar, ¿verdad?, de los avances en cuanto a las ciencias para el espaciamiento de embarazos. Tristemente hay muchos lugares en nuestra Guatemala en donde las mujeres tienen que tener permiso, ¿verdad?, de sus esposos o de la familia para acceder a métodos anticonceptivos y no así, ¿verdad?, el poder pensar en un presupuesto, cuánto requiere un niño para su desarrollo pleno, ¿verdad? Hace algunos años era tal vez unos 1.500, pero ahora ¿cuánto se requiere, verdad?, al mes para poder garantizar un proyecto de vida digno para cada niño? No es solo, ¿verdad?, encargarlos y que vienen con el pan bajo el brazo. Si bien es cierto, hasta aquí hemos logrado subsistir, pero si hacemos un análisis real, más del 50% de las familias en Guatemala viven en pobreza y un porcentaje, pues, por ahí un poquito más bajo en extrema pobreza. Y entonces ya hay una desnutrición, ya hay otro tipo de situaciones en donde vemos entonces que la mamá, pues, sufrió alguna situación de agresión sexual a los 15 años, la hija una misma situación y se vuelve un círculo de pobreza, ¿verdad?, un círculo de situaciones difíciles. Y entonces como sociedad lo que tenemos que hacer es estar en todo tiempo pues apoyando, sumando. Algo que me pasó y me pareció muy interesante, por ejemplo, en un parque de California, es que yo veía varias parejas, ¿verdad? Y entonces yo presté atención porque muchas veces creemos que otros espacios del planeta creemos que tienen mucho mayor libertinaje, por decirlo de alguna forma, pero son cosas que en algún momento nos venden en las películas, pero estando en ese parque me pareció algo particular el hecho que las personas no se besaban, ¿verdad?, como en muchas partes de Guatemala, o no se acariciaban. Y entonces yo hice la pregunta y me decían que era una situación que era penada por ley porque en algún momento se estaba exponiendo a los niños, ¿verdad?, a algo para lo cual tenían que explicarle en casa. Y me pareció muy interesante, ¿verdad?, cómo como sociedad incluso hemos escuchado a grandes filósofos, a grandes pensadores en decir que para educar a un niño se requiere de todo un pueblo. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? No dejar pasar el tiempo, ¿verdad?, sentarnos con nuestros hijos, es nuestra obligación. No esperemos que esto se lo enseñe el amiguito o que de alguna forma lo vayan a proteger afuera, porque realmente somos nosotros los que tenemos que dar esas herramientas. Algo bien interesante, por ejemplo, en la cultura asiática. Vemos que ellos han desarrollado una técnica con los bebés, los ponen ahí a practicarla. Es una técnica de agarrarse con los bracitos, ¿verdad?, de la pierna derecha del agresor y con los piecitos de la pierna izquierda del agresor. Y cómo esto evita que se los lleven, que sean raptados y que tengan tiempo u oportunidad de pedir auxilio. Entonces, ¿cómo irnos preparando? Naciones Unidas hablaba que debemos nosotros de constituirnos en sujetos de derechos, no que nos vean como víctimas, ¿verdad? Entonces, asumir nuestra responsabilidad de estar de parte de la solución, entender que es un delito de carácter público y que sí o sí tenemos que denunciar, que no podemos esperar una cura mágica, sino que debe de haber un abordaje integral y que como sociedad tenemos una deuda con los jóvenes, con los niños e incluso con las mismas mujeres y personas de nuestra familia, porque muchos han estado aguantando en silencio y también tienen derecho a la catarsis y a sanar. Mira, cuando te escucho,
Yo reflexiono sobre un tema que es importante, creo yo, es que hay una supuesta división entre lo que piensan las congregaciones religiosas y la sociedad. Solo quiero que, porque ya el tiempo se nos va agotando, que tú te refieras a ese tema. Te lo voy a plantear de la siguiente manera. No, la Iglesia no dice que no al espaciamiento y al control de la natalidad. La Iglesia lo que dice es que hay un método natural, que es justamente los periodos naturales para manejarse ese tema y que ese es el único tema. Más en la sociedad civil, digámoslo, no habla de los otros métodos. Yo creo que al final ambas partes buscan que haya una responsabilidad y paternidad compartida y responsable, y que partiendo de esa idea, la educación sexual, que debe abordar todas esas facetas, que debe darle libertad a quienes son religiosos y que piensan que la religión es el camino, cómo utilizar adecuadamente ese método, o las personas que piensan que el ser humano en su libertad es el que selecciona los mecanismos. Ninguna de las dos cosas son rechazables, sino que deben empatar para entender que el proceso de la educación sexual no hay diferencias. Todo mundo, lo que podemos cuestionar es el método a usar, pero no podemos imponerle a nadie la utilización del método que él quiera. Así que quisiera que ahondara sobre eso y estaríamos ya terminando el programa con esa tu presentación. En efecto, sí creo que esa es una responsabilidad que tenemos las personas que tenemos un ejercicio de liderazgo dentro de los espacios que nos da la oportunidad Guatemala como un país laico, ¿verdad? Es un país laico que respeta en algún momento el que yo o cualquier otra persona pueda ejercer lo que establece el artículo 18 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, como es la libertad, ¿verdad? No solo de expresión, sino de culto y de religión. Y también yo creo que en algún momento hemos tergiversado el concepto incluso de sabiduría. Porque si traemos a colación el libro de libros, ¿verdad? El gran libro, la Biblia, dice, ¿verdad?, que a veces pecamos por falta de conocimiento. Y acá en Guatemala lo que nos ha faltado es el conocimiento. Vemos otros países que también pues tienen unas líneas tal vez más fuertes en cuanto al desarrollo de sus movimientos desde la religiosidad, pero no dejan de lado el tocar estos temas que también son parte de nuestra naturaleza, parte de nuestra realidad, y más allá, si vemos los datos que presentamos el día de hoy, quiere decir que no estamos haciendo la tarea, que la hemos estado, incluso como dicen, ¿verdad?, dentro de la red, la estamos sacando de retrasada y aún así la estamos perdiendo. Entonces yo creo que valdría la pena que los liderazgos realmente tomen esa responsabilidad dentro de un país laico para no incurrir justamente en ser parte de los cómplices o incluso de los mismos agresores, porque muchas veces el escudarnos en el desconocimiento no es válido ante la ley, ¿verdad? Entonces, entender que toda esta situación incluso puede ser parte de la violencia sexual y que ahí sí o sí debiese de darse una deducción de responsabilidades. Dentro de este trabajo, pues yo creo que hay varios retos muy fuertes, pero al final lo que queremos es justamente esto, ¿verdad? Que evitar no solo embarazos en niñas y adolescentes, sino también la deuda que tenemos con muchas mujeres que incluso ya no están sobre esta tierra, ¿verdad? Porque no se les ha dado la atención necesaria y a veces por base a prejuicios o por situaciones de desconocimiento en cuanto a la atención necesaria en el proceso de gestación o labor de parto. Y entonces, definitivamente hay una responsabilidad y tal vez da mucho temor el hablar del concepto como tal de educación integral en sexualidad,
pero es parte de lo que necesitamos para justamente erradicar todas esas situaciones que estamos viviendo. Y hablábamos con Mary Schusterwood, que es una activista que creó la organización Jóvenes por los Derechos Humanos y que ha recorrido el mundo, y que una de las preguntas que a ella más le impactó fue esa, ¿verdad? ¿Cuándo hay que empezar con educación integral en sexualidad? ¿Cuándo? Desde que el niño se está formando en el vientre, porque es su derecho también, ¿verdad? Porque queremos que tenga una vida plena, una vida sana, y que tenga un desarrollo integral. Entonces, desde allí es nuestra obligación como padres. Y si en algún momento hay tanto recelo, pues entonces empecémoslo a trabajar desde casa, y que ya solo se refuerce en la iglesia, en la escuela, en la sociedad, y que no lleguemos entonces a un juzgado, ¿verdad? Bueno, pues licenciada Letona, nosotros estamos muy agradecidos por la interesante explicación que nos ha dado el día de hoy, y esperamos continuar con otros temas de importancia para el fortalecimiento de la familia y de nuestra sociedad. Así que, estimados televidentes, les agradecemos su tiempo. Quisiera yo solo recordar y agradecer a los miembros del Instituto de Derechos Humanos que hacen posible este trabajo, así como a Televisión y Radio Universidad, y a la red de educación de paternidad y maternidad responsable, especialmente a la licenciada Letona, que nos ha brindado una interesante plática sobre ese tema tan apasionante. Así que muchas gracias y tengan ustedes un feliz día.